Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y está con nosotros vía Zoom el doctor Francisco Paredes. Él es experto en Derecho Internacional. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Doménica, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo también a Alberto, que veo que está conectado. Sí. Y un saludo a toda la audiencia. Encantados de acompañarles en esta mañana de Fiestas de Quito, celebrando la Carita de Dios. Así es, felicidades para todos esos quiteños y que disfruten de lo lindo estos 490 años de fundación. Doctor, Corea del Sur se tambalea después de varias horas en las que el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial, pero se vio obligado a levantarla en medio de esta condena generalizada. Pero empecemos, para quienes se conectan con nosotros y no conocen de esto, ¿qué significa esta declaración de la ley marcial que sabemos que otorga ciertas facultades a las Fuerzas Armadas? Bueno, la ley marcial coreana es muy parecida a lo que sucede aquí en Ecuador con los estados de excepción, pero es más radical. Digamos que el presidente, a través de la ley marcial, tiene el derecho de que Fuerzas Armadas se movilicen por todo el país. Con esta ley marcial, las Fuerzas Armadas pueden tomar medios de comunicación y pueden impedir reuniones políticas. Y esto es importante porque es aquí justamente donde viene el desbalance con la Asamblea. Es por eso que la Asamblea, cuando se da esta ley marcial, lo primero que hace es ir a sesionar en el Congreso. Pero sucede que las Fuerzas Armadas de élite ya estaban tomadas del Congreso, de alguna manera les dejan ingresar al Congreso y a través de un voto de mayoría, me parece que es como de 190, logran revertir la ley marcial. El presidente no tiene otra opción más que aceptar esa reversión porque es su obligación constitucional y ahora en verdad la democracia se está tambaleando porque en conclusión lo que está sucediendo es que el principal sindicato de trabajadores se ha puesto en una huelga indefinida hasta que el presidente renuncie. El líder del equipo político del presidente y también de su partido político ha decidido quitarle el apoyo y la Asamblea en su pleno, en su mayoría, ha pasado ya una moción para la destitución. Sí hay un riesgo serio en que esto pueda ocurrir en Corea del Sur en estos momentos. Doctor, y también aquí hay antecedentes históricos si hablamos de que Corea del Sur ha sido una democracia bastante vibrante desde la década de los años 1980, con protestas regulares, libertad de expresión, elecciones justas, transferencias pacíficas del poder. El escenario político interno ha sido díscolo durante bastante tiempo, con presidentes de ambos lados, y hablamos de división política, que a menudo han enfrentado procesos judiciales mientras están en el cargo y fuera de él. ¿Eso también influye? Sí, mire, entrando un poco quizás a la anécdota popular, de los últimos, justo como usted decía, después de los años 80 se reinstaura plenamente esta democracia, pero de los últimos 12 presidentes, incluido el actual, 9 presidentes han sido procesados por corrupción. Entonces es altísimo. Varios de ellos han sido incluso procesados por corrupción con condenas de hasta cadenas perpetuas que no han sido completadas, pero es serio lo que sucede. Entonces se habla popularmente de la maldición del presidente, porque tenemos todos estos 9 presidentes procesados. Por acá hice algunas anotaciones. Uno sale por golpe de Estado, el presidente 4, 5, 9, 10 sale por condenas de corrupción. Hay otro que tiene sus hijos procesados por asuntos de corrupción. El número 8 se suicidó, el número 2 fue asesinado por la propia agencia de seguridad. Entonces sí comienza a llamar la atención de qué es lo que sucede detrás de la presidencia. Es un poder efectivamente casi que absoluto en cuanto al Ejecutivo, con su contraparte de la Asamblea, pero sin embargo también lo que hay que mirar es que los estándares de corrupción de Corea del Sur son elevadísimos. Por ejemplo, una persona, miembro de la familia o del gabinete, no puede recibir un regalo de más allá de $750. Entonces cualquier cosa que supere esto ya se considera como un riesgo. Y todo este escándalo comienza, realmente a partir de una entrevista que le hace un pastor estadounidense coreano a la esposa del presidente, y en estas 2 entrevistas que tiene le regala en la primera entrevista unas carteritas ahí de Dior, y en la segunda le regala algo de Chanel, y con esto en un reloj que tenía pues le graba la conversación
Esta conversación se hace pública en noviembre del año pasado, poco antes de las elecciones. Pierde dramáticamente las elecciones en la Asamblea y pierde su mayoría de Asamblea. Entonces todo es parte de un gran entramado mucho más complejo del simple acto de dictar la ley marcial que ocurrió ahora el 3 de diciembre. Ahora, algo bastante interesante dentro de este contexto, queremos saber también qué pasa con la población de Corea del Sur, porque como usted ya lo destacó y lo mencioné yo la última vez, que un presidente surcoreano declaró la ley marcial fue en 1980 durante un levantamiento nacional que fue encabezado por estudiantes y también por sindicatos. Y en 1988 Corea del Sur eligió un presidente mediante elecciones libres y directas. Por esto es que los manifestantes estaban cortando o portando carteles y coreando consignas en las que prometían ellos no volver a un régimen dictatorial cuyo recuerdo sigue fresco en la mente de muchas personas. Pero ¿qué pasa a mediano y largo plazo? La resistencia popular ante estos actos es evidente. Es raro que en un país desarrollado como es Corea del Sur ocurran este tipo de situaciones, pero sobre todo lo que me parece más interesante es la reacción del pueblo, porque los asambleístas llamaron y convocaron al pueblo pese a que ya existía una ley marcial vigente, pese a que podrían arriesgarse, pese a que las fuerzas de élite ya se habían tomado el Congreso, y pese a todas estas consideraciones el pueblo decidió salir, salió a las calles, actuó, apoyó a su asamblea, se enfrentó a las fuerzas de élite, y es gracias a esta presión popular que los asambleístas pueden regresar, se toman la asamblea y dictan esta revocatoria de la ley marcial que de acuerdo a la Constitución tiene que ser admitida por el presidente. Entonces vemos un fenómeno que ya no ocurre mucho y mucho menos en países libres, liberales, de democracias plenas como sería Corea del Sur, en la que el pueblo sale a defender sus derechos porque no puede someterse más, y como usted dice, el recuerdo está muy fresco de los últimos procesos dictatoriales que arrancan ahí aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial y que terminan a finales de los 80. Entonces la gente no quiere volver. Corea del Sur se identifica como un país próspero, como un país rico. Es de los pocos países en el mundo que tiene fondos soberanos de inversión, es decir, que su propio Estado invierte en proyectos que promueven la inversión de sus grandes gigantes a nivel de construcción, tecnología y demás. Entonces no quieren ni siquiera pensar en acercarse a lo que podría ser Corea del Norte, y ese es su mayor referente. Dictadura para ellos significa sus vecinos, significa Corea del Norte, significa restricciones, significa faltas de libertades, prohibición de vestirse como uno quiere, de expresarse como uno quiere, de viajar, y es ante ese miedo, ante ese riesgo que la gente ha salido a las calles. Carlos Alberto. Habla doctor Francisco Paredes, lo saludo Alberto Vergara, usted como experto en Derecho Internacional. ¿Hasta qué punto o cuál es la posibilidad que se lo pueda destituir al presidente en esta instancia? Recordemos que los procedimientos para juicio político podrían culminar en destituirlo al presidente Chung. La Corte actualmente, como existe actualmente en Guayaquil o en el país, es una Corte Constitucional con 9 jueces, donde 6 destinarán la posibilidad de destituirlo políticamente al presidente coreano. ¿Hay posibilidad de aquello, de someter un juicio político al presidente coreano? De hecho, ya se ha solicitado, hay una posición de censura que está siendo discutida ante la Asamblea coreana. Esta posición de censura igual va a requerir de una mayoría calificada, y bueno, y si ya tuvieron 190 votos para revocar la ley marcial, seguramente van a poder continuar en este sentido a nivel de juicio político. Pero además no nos olvidemos de la presión social que está recibiendo el presidente. Cuando tenemos al principal sindicato de trabajadores opuesto en una huelga indefinida hasta la salida del presidente, cuando tenemos la pérdida del apoyo a las Fuerzas Armadas porque han tenido que remover al máximo general de Fuerzas Armadas, y cuando tenemos además una asamblea que no le es favorable, las posibilidades de una destitución son casi que evidentes. Entonces, y hay una resistencia social hacia el presidente, porque recordemos que los escándalos de su esposa no se limitan solamente a lo que ha sucedido ahora con este pastor. Ha tenido acusaciones, por ejemplo, de tener relación con grupos financieros que manipulan las acciones en el mercado. Ha tenido acusaciones de plagio de su tesis doctoral, ha tenido de su tesis académica, ha tenido acusaciones de haber falsificado parte de sus credenciales académicas. Y esto para la población
son temas sensibles, porque normalmente las primeras damas no están involucradas en este tipo de actividades, al menos en Corea. Más bien mantienen una posición muy discreta, muy conservadora, y sobre todo viniendo de un país en donde sus primeras damas tienden a ser conservadoras. Entonces sí llama la atención desde ese punto de vista, pero en conclusión, atendiendo a la pregunta, yo creo que las posibilidades legales y políticas y sociales de que pueda salir de la presidencia son elevadísimas. Y no solamente eso, sino que sea perseguido por actos de corrupción. No nos olvidemos que él fue fiscal general y llega a este puesto precisamente por su perfil de perseguidor de actos de corrupción. Entonces no puede ser que ahora, ante estos mismos actos, él se mantenga en el poder. Es muy dura la batalla que tiene, no tiene mayoría, no tiene apoyo popular, no tiene apoyo incluso político, entonces va a ser muy complejo que él se quede. Ahora bien, doctor, en referencia al tema geopolítico, Corea del Sur está frente a Corea del Norte, una situación complicada. Esto trastocaría un poco si es que, hipotéticamente hablando, lo destituyen al presidente en el ámbito internacional, en el ámbito fronteras, con un enemigo considerado como es Corea del Norte. Y no nos olvidemos que uno de los factores por los cuales se declaró la ley marcial es porque se acusó a la oposición de tener vínculos con Corea del Norte. Entonces este famoso paralelo 38, que es el que divide a las dos Coreas, que no es nada más que una línea imaginaria, realmente existe en el imaginario de la gente, pero en la práctica hay relaciones muy cercanas, hay incluso relaciones familiares entre Corea del Sur y Corea del Norte, todavía hay familias que están de lado y lado de la frontera, y eso es lo que lo hace tan cercano y tan cercana a la posibilidad de que existan vínculos entre el uno y el otro país. No nos olvidemos que al inicio de su posición, de su campaña política en el año 2022, la posición de este candidato era radical y tenía armas dispuestas para, ante cualquier movimiento, por menor que sea, de Corea del Norte, iniciar ataques de mediano a gran escala. La tensión sigue, y la verdad es que lo único que va a ocurrir es que, para evitar que estas tensiones continúen, la destitución del presidente es la mejor salida, o la salida del presidente es la mejor salida, para no aumentar estos riesgos de conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. América. Doctor, algo también muy importante es que Estados Unidos está muy pendiente de lo que está realizando el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. ¿Y esto cómo va a fortalecer o a disminuir esos lazos de confianza bilaterales con los Estados Unidos, que está siguiendo muy de cerca y está muy pendiente de lo que ocurre en Corea del Sur? Es más, ellos dijeron que estaban de acuerdo con que el presidente pues haya eliminado esta ley marcial. Primero la puso, pues luego la eliminó, ¿no? Y que ellos son aliados, siempre están pendientes de ellos, son aliados permanentes con los que trabajan en todo lo que tiene que ver relaciones bilaterales, comerciales, y en este caso, pues, frente a las manifestaciones, está tomando una postura de observador Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura referente a esta situación con los Estados Unidos en materia de la parte internacional? Estados Unidos siempre busca ser un garante de la democracia, en especial con sus aliados. Entonces no va a tomar una posición sólida en contra del actual presidente, pero sí promover el manejo de la democracia. Ahora, Estados Unidos ahora mismo tiene muchas complejidades en hacer algo o en tener una posición firme, porque no nos olvidemos que estamos a mes y medio de que el nuevo presidente entre en poder. Entonces, con mucha dificultad, la actual Cancillería estadounidense, el actual gobierno estadounidense va a tener una mayor influencia. Creo que han tomado una posición prudente ante estos actos, ha sido absolutamente prudente, simplemente apoyando la democracia, apoyando que las decisiones sean tomadas por la mayoría o siguiendo canales democráticos, pero no poder hacer más. Tendremos que esperar a que llegue la nueva administración del presidente Donald Trump para ver si para ese momento, es decir, a mes y medio, existe todavía una crisis política, una crisis social en Corea, y ver si Estados Unidos se pone del lado de alguno de los dos bandos. Pero lo más seguro es que van, ya con el perfil que tiene el presidente Trump, va a evitar ingresar en asuntos de política internacional o política interna, en este caso de uno de los países, y simplemente van a mantener su discurso de manejo en favor hacia la democracia, de seguir canales democráticos, de respeto a las decisiones de los órganos políticos y judiciales. Y como sí existe de por sí
un respeto, una confianza en el sistema judicial surcoreano, entonces creo que Estados Unidos tomará la posición de no intervenir mayormente dentro de este conflicto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Él fue doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional. Hemos hablado acerca del intento fallido de la declaratoria de la ley marcial en Corea del Sur, de qué trató y un poco los antecedentes históricos y también las relaciones internacionales, cómo repercute con la ciudadanía y con la parte internacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doménica, Alberto, una feliz mañana.